Dicen carajo, dicen buenas noches, dicen para todos, dicen que cuenta, dicen ganga. Dicen salam aleikum, dicen para todos tataíta. Un salam aleikum, dicen para todos, dicen tata, yayi, dicen guillo. Que sambiampungo, dicen cutar en tono de hambre de agüe. Dice ya va piango, piango, dice a los canima. Dice un salam aleikum, dice para mamá chola. Dice un salam aleikum, dice para el cuyo, dice que va cuenta, dicen cheche, dicen cuyo, dice girundi, dicen telonganga, dicen tulumana. Va con licencia, gareajo. Dice, los propios dicen siete rayos zarambanda. Dice, va con licencia, dicen. Los propios dicen mamá, dice un bo, mamá, dicen kengue. Dice, va con licencia, los propios dicen kuwayende. Va con licencia. Todo inquisi ganga, dicen que cuenta, dicen cheche, dicen inquisi, dicen de ensambi. Inquisi, dicen de endogen cariajo. Que ya va cuenta, dicen cheche, dicen bacheche. Que va a ser uno un zara. Dicen cariajo. Dicen con lo propio, dicen mamachola, dicen careajo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Palo Mayombe encierra en sí la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe, estos no poseen cabeza, que es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso, si bien puede ser utilizado esta fuerza para el bien o para el mal, dependiendo de las necesidades del tata o la yayi que haga el trabajo. Para mí, que siempre he expresado con lujo de detalle estas formas primitivas, doy a conocer un poco más de estas formas o artes al cual podemos ver utilizando una maluque, una calabaza, como también es llamada, malafe, o nalé, o malampe. Todos estos nombres son dados en las reglas congas del Palo Mayombe en diferentes munanzos congos. Sabemos que mamá chola representa al amor, que es dueña del oro, del cobre, de la miel de abeja, que las mujeres o los hombres que son hijos de mamá chola tienen gran sensapil y son admirados por muchas personas. También estos hijos de mamá chola son muy envidiados. Dicen los viejos religiosos que cuando una mujer es hija de mamá chola, no le pueden levantar la mano, pues maldición que ella te eche es por seguro
que te va a suceder. Es por eso que siempre respetamos a las hijas de mamá chola o a los hijos, porque estos tienen casi siempre una buena economía y pueden disponer de esa facilidad entre las personas, utilizando hierba pata de gallina o llamada quimbanza. También podemos limpiar las ensadas que estamos haciendo. Es por eso que ponemos estos signos donde ponemos el 0, dando representación de esta hierba, que es así como se pone la hierba pata de gallina en la representación del trabajo que estamos haciendo. La fuerza mística, poderosa de los propios empungos, de los seres más elevados, pueden proporcionarnos mucha fuerza al implorar por ello. Es por eso que los banguleros no solo pueden trabajar con las deidades, que son también más elevadas, sino también trabajamos con los empungos, los seres, como dicen, sobrenaturales. Al utilizar la menga con aguardiente, estamos aplicando todo el trabajo y de esa forma estaremos alimentando la obra o el trabajo que estamos haciendo. Conocemos que la calabaza, la maluque o malafe o nale o malampe puede estar, se cuenta, dicen cheche, dicen derecho, dicen derechito, carajo, dicen cuenta, dicen cheche, dice así mismito, dicen cuenta, dicen cheche, carajo. Siempre llamamos a esta fuerza para transmitir el poder del ser vivo al trabajo que hacemos. Siempre, en todos los trabajos, tenemos que llamar a estos espíritus que trabajan con nosotros y transmitir la fuerza del espíritu más la fuerza del ser vivo para así materializar el trabajo y que el trabajo pueda surtir efecto y que cuando se implore o se llame a estas deidades acudan al llamado que hace el Tata. Las yayis pueden también transmitir ese poder al trabajo que está haciendo. No podemos hacer un trabajo como hacen las personas. Hiciste la obra, hiciste nada, no llamaste a nadie, no sentiste nada, no transmitiste la fuerza que se debe transmitir al trabajo. Entonces ese trabajo es como que está muerto, que no tiene esa fuerza que puede tener cuando usted transmite el poder del ser vivo al trabajo que se hace. Esto significa que todo trabajo que usted haga, toda ensara que usted haga, tiene que llamar a esas corrientes. No solo van a acreditar que están en el trabajo, sino que va a transmitir ese poder que necesita esa obra o esa ensara. Para muchos que no conocen esta religión, para otros que sí la conocen, saben
que al expresar estas formas primitivas nos vamos a dar la oportunidad de adquirir más conocimiento en cualquier trabajo que usted pueda hacer. Cuando golpeamos con la empemba, con la vela, la maluque, como la malafe o la nale o la malampe, estamos llamando a esa deidad, a la deidad de Mamá Chula. Si bien se pueden fijar que hay un fundamento de lucero que está tapado con rojo y negro, con tela roja y negra, que representa al lucero. También atrás está Mamá Umbó, no en la representación del trabajo, pero sí en el apoyo que se está haciendo esta obra para así lograr lo que la persona viene a buscar o lo que el Tata está haciendo para mejorar su vida o para hacer una ensalada de malas artes. Solo presentamos estas formas primitivas porque es así que podemos lograr entender más esta religión, sin mucho lío ni mucho cuento de que tú aprenderás, que vaya, que cómete, lo que no. Nosotros procesamos esta religión paso a paso porque es así que se hace. No podemos llegar y poner 5 velas en la boca de la calabaza y ya. Tenemos que hacer una serie de ceremonias implorando a estas deidades que nos están ayudando y sobre todo los empungo a los seres sobrenaturales. Ya sabemos que muchas veces de estas corrientes se sienten pero no se ven. Es bueno siempre estar atento de todo lo que se puede hacer. Siempre nos limpiamos delante del trabajo que hacemos, porque así no dejamos que ninguna corriente ajena a la que nosotros podemos tener se queden con nosotros. Si bien puede ser buenos o malos trabajos, va a perjudicarte igual, porque no van a ser tus corrientes. Es por eso que siempre, delante de los trabajos, sean buenos o malos, siempre estamos suculándole en combo. Buena cheche, dice así mismito, carajo. Llamando también a centella, pidiendo licencia a los infuiri que están ensarando en este trabajo, en esta ensara. Por eso llamamos a los infuiri, a los espíritus, y sabemos que los espíritus son dueños de centella, o centella es dueña de los espíritus, y para eso lo llamamos, para pedir licencia. Hemos dicho que cuando trabajamos con Mamá Chula, hay que trabajar también con Mamá Umbó o Quiboré, como se conoce. Pues esto hace el balance de las dos aguas, agua salada y agua dulce, pues estas deidades dice que son hermanas. Y todo río desemboca en el mar. Todo Canima desemboca en Calunga. Y siempre trabajamos con la calabaza, maluque, o malafe, o nale, o molampe. Y de esa manera sabemos que esta calabaza tarde o temprano va a llegar al mar, uniendo la fuerza que se están utilizando de estas dos deidades. Como hemos explicado, cuando hacemos este signo, estamos demostrando que estamos trabajando
con pata de gallina o quimbanza. Siempre que tocamos la calabaza de esta manera, estamos implorando a los inquisis de Nganga de Mamá Chola también. No solo llamamos a Mamá Chola o a todos los espíritus que nos están ayudando para desenvolver el trabajo, como Lucero, como parte importante también, ya que Mamá Chola trabaja mucho con Lucero el Cuyo, o Lucero Madrugada, o Lucero Mundo, o Lucero Monte, o Lucero de Todo. Siempre estas deidades pueden trabajar juntas. Quemamos el nombre de la persona que hacemos el trabajo, para bien o para mal, dependiendo del trabajo que podamos hacer, dependiendo de las patipembas o signos que estamos utilizando. Es por eso que siempre hacemos hincapié en que usted conozca los trazos o las patipembas, porque de esa manera podrá estar claro del trabajo que usted está invocando, no solo invocando a las deidades, sino a los empungos, y no solo a los empungos, también a los enfuiri, a los inquisis de Nganga y otros espíritus que llegan a alimentarse de esta obra que muchas veces se permite porque las empembas no están con un aro o ahumada con aros, y otros espíritus que están vagando pueden alimentarse de la menga o la sangre que se está echando con malafo o aguardiente. Echamos siempre todo lo que hagamos o hacemos en la religión, tenemos que hacerlo en movimiento circular, porque en movimiento circular se mueven las corrientes y tenemos que echar Dimbo Musenga, Indiambo Quincolo, echamos miel de abeja y melado de caña, ya que el melado de caña pertenece a Quiboré, a Madre de Agua, como es conocida normalmente, o Mamá Umbo, como se conoce también en la religión, y a la vez estamos implorando a Mamá Chola directamente, ya que Mamá Chola, dueña del amor, dueña de las barrigas de las mujeres encintas, dueña del oro, y hemos dicho que los hijos de Mamá Chola tienen mucha suerte. Muchas veces, la mayoría, o se dice que las mujeres de la vida son hijas de Mamá Chola. En el sincretismo es la caridad del cobre. A la caridad del cobre también le podemos hacer ofrendas de yemas de huevo. Ponemos el nombre de la persona, el nombre de que usted va a amarrar en papel de traza, y hacemos en un papel cuadrado, y hacemos otro papel cuadrado haciendo en cruz y se lo ponemos arriba. Arriba ponemos 5 yemas de huevo, echamos miel de abeja, melado de caña, y hacemos una obra para aquel ser que queremos que esté con nosotros. Y estas obras son muy, como dicen, muy efectivas, porque la persona de vez en cuando se va a levantar y va a prender una vela y va a llamar a esa persona que quiere que esté con ella. La quimbanza o hierba pata de gallina sabemos que pertenece al cuyo, al lucero. Lucero es el que abre los caminos del trabajo que hace el tata o la yayi. Estos trabajos solo pueden ser hechos por los tata o las yayi. Los engueyos no pueden hacer este tipo de trabajo. Amarra con quimbanza a la persona que le estamos haciendo el trabajo. Como hemos dicho, estas formas primitivas pueden ser utilizadas para buenos o malos trabajos.
echamos melado de caña dentro de la calabaza, de la maluque, o malafe, o nale, o malampe. Y de esa forma podemos decir que estamos llamando a estas deidades. Ponemos clavos entizados en hilo rojo y amarillo, porque al que le estamos haciendo el trabajo, el ángel de la guardia es ese. 7 rayos y mamachola. Pero como mamachola la vamos a utilizar para atraer, pues ponemos los clavos entizados en hilo amarillo. Los trazos que son representativos de frente a mamá chola, ya sabemos que los garabatos juegan un papel importante en las obras que se hace con los espíritus. Los garabatos o mombalas son el arma para defenderse de los espíritus, sobre todo africanos. Lo mismo mamachola, que siete rayos, que zarabanda, que lucero, que el propio siete rayos. Todas estas deidades o espíritus africanos usan un garabato con el machete. Es por eso que siempre explicamos todas estas cosas, porque no puede faltar los embeles en una obra que usted haga, porque esto le va a dar la oportunidad al espíritu de poder defenderse y de buscar lo que él quiere. Cuando hacemos los trazos, ya hemos dicho y hemos explicado que el espíritu regresa a través del rastro que deja, como los animales que van orinando y después regresan, no importa dónde ellos se vayan, ellos regresan porque el olor los va guiando. Aquí los va guiando los trazos o los signos o patipemba que usted hace. No cabe duda que vamos a seguir enseñando a las personas en esta nueva versión que hemos hecho de trabajar con la calabaza, llamando a los inquisis de Nganga, llamando a los empungu, llamando a las realidades y a todos los espíritus que estén vagando. También queremos que se alimenten para que aporten un grano más a esta ensalada que representamos. Cada clavo es amarrado con encangre y mazango con hojas de maíz. En la representación de Cobayende, pero debemos explicar que a pesar que las hojas de maíz son de Cobayende, pues todos los espíritus que son ganguleros trabajan con cangre y mazango con hojas de maíz, sin importar quién sea o qué deidad sea. En el Palo Mayombe trabajamos con hojas de maíz porque no solo amarramos la mamba ciré, las 4 esquinas, amarramos cualquier trabajo o espíritu que queremos coger, amarramos también a los inquisis de Nganga que queremos tener en nuestro poder, o hacemos muñecos brujos que son hechos de Ntambatilanga del tiempo Congo.
Es por eso que estas deidades, al utilizar el Cangri Masango, puede trabajar muchas ensaras o muchos trabajos con el Encangri Masango. Como podemos ver aquí, que la tinaja de Mamá Umbó está entizada en Cangri Masango, en hojas de maíz, para así no solo protegerla, sino cualquier espíritu que llegue escogido en esa representación del Encangri Masango. Aprendemos siempre más en esta religión, porque nos tomamos el tiempo de expresarle a todas las personas cómo es que un gangulero puede trabajar en la intimidad de un Munanzo Congo. A pesar de que muchas personas crean que esta religión es sencilla, nada de eso lo es. Siempre esta religión es complicada, y al ver todo lo que utilizamos en Vélez, que atravesamos con ese empemba con signo que también ponemos, invocando a todas estas deidades que nos van a ayudar al trabajo que hacemos, bueno o malo. Solo depende este trabajo del signo que usted realice. Siempre que trabajamos con una calabaza o macongue, o maluque, o malafe, o nale, o malampe, podemos utilizarla para amarrar la barriga de una persona. Podemos hacer daño con eso. Podemos elaborar la barriga de una persona para curarlos. Podemos hacer esos tipos de robaciones con la calabaza, que va a permitir que la persona se sienta bien. Es por eso que siempre hacemos todas estas formas de trabajo. Y no solo eso, podemos decir que Palo Mayombe nos ha demostrado y nos sigue demostrando en bocas del Tataí Tiraca Batalla Mundo Osvaldo Sesti una pila de formas de trabajo que antes no se conocían y que hoy en día, gracias a estas formas de trabajo, podemos obtener los conocimientos que otros no han podido. Un ensala maleco para todos los tatas, tataitas, yayi y engueyo. Y aprender siempre es bueno, porque nos facilita el poder adquirir esos conocimientos que han estado vetados para todos nosotros. Es por eso que siempre decimos de todo corazón que San Biampungo dicen cutar en tono de agüe. Dice que cuenda dicen cheche, dicen bacheche, dicen como muenda, dicen lumba cheche. Dice como ñoca, dicen no deja, dicen rastro. Yo siempre he tratado de ayudar sin lucro en esta religión. Y no importa si otras personas no lo reconocen, mi esfuerzo que trato de hacer para todos ustedes, pero yo sé que hay muchas personas que sí lo agradecen de corazón. Para ellos, un ensala maleco de Cumanchila, que San Piampungo dicen cutare, careajo dicen agüe, dicen tono también. Que Dios los cuide todos los días y sobre todo hoy,